En el pintoresco pueblo de Savannah, Georgia, la familia Deves tomó una decisión que les cambiaría la vida. Alice Deves, de 36 años, y Michael Deves, de 42, habían pasado muchos años intentando tener un hijo, pero sin éxito. Después de mucha reflexión, decidieron que la mejor opción para ellos era acoger a un niño, y eventualmente, esto los llevó a una adopción oficial. Comenzaron a acoger a un niño de 6 años llamado James, quien rápidamente se convirtió en el centro de sus vidas, llenando el vacío que habían sentido durante tanto tiempo. Alice, una bibliotecaria, era conocida por su amabilidad y dedicación a su trabajo. Michael, un contador, era respetado por su diligencia y equidad. Juntos, proporcionaron un ambiente amoroso y estable para James, quien floreció bajo su cuidado. El proceso de acogida y posterior adopción había sido largo y desafiante, pero la alegría que James trajo a sus vidas hizo que todo valiera la pena. Era un niño brillante y curioso, lleno de energía y entusiasmo. Alice y Michael lo colmaban de atenciones, asegurándose de que tuviera todo lo necesario para crecer y prosperar. Lo inscribieron en una buena escuela, apoyaron sus intereses y pasaban tiempo de calidad juntos los fines de semana, visitando parques, museos y sitios históricos alrededor de Savannah. La familia Deves vivía en una encantadora casa en uno de los distritos históricos de Savannah. Su hogar reflejaba sus personalidades, cálido, acogedor y lleno de carácter. Frecuentemente organizaban reuniones para amigos y familiares, quienes se maravillaban del fuerte vínculo entre Alice, Michael y James. Para los demás, parecían la familia perfecta. A pesar de los desafíos que traía la crianza, Alice y Michael se mantenían comprometidos en proporcionar un entorno estable y afectuoso para James. Asistieron a clases de crianza para padres de acogida, buscaron consejo de otros padres adoptivos y leyeron extensamente sobre cómo apoyar las necesidades únicas de un niño. Sus esfuerzos dieron frutos, ya que James se volvió más seguro y confiado en su nuevo hogar. La carrera de Alice como bibliotecaria le permitió equilibrar eficazmente su trabajo y su vida familiar. Estaba allí para James después de la escuela y durante las vacaciones. Michael, aunque a menudo ocupado con su trabajo de contabilidad, se aseguraba de asistir a todos los eventos importantes en la vida de James. Nunca se perdía una obra de teatro escolar, un partido deportivo o una reunión de padres y maestros, asegurando que James siempre se sintiera apoyado y amado. La decisión de acoger y luego adoptar había dado un nuevo significado a las vidas de Alice y Michael. Atesoraban cada momento con James, viéndolo crecer y convertirse en un niño maravilloso. Las dificultades que enfrentaron mientras intentaban tener un hijo biológico parecían distantes e irrelevantes a la luz de la alegría que James trajo a sus vidas. En los años que siguieron, la familia Deves continuó prosperando. James se destacó en la escuela, hizo muchos amigos y desarrolló un fuerte vínculo con sus padres. Alice y Michael estaban orgullosos de la familia que habían construido y miraban hacia el futuro con optimismo. El tiempo pasó, y la vida en Savannah parecía perfecta. James se había convertido en un adolescente inteligente y perspicaz, sobresaliendo en sus estudios y actividades extracurriculares. Alice y Michael parecían ser el modelo de una pareja amorosa, equilibrando sus carreras y la vida familiar sin esfuerzo. Sin embargo, bajo la superficie, Alice comenzó a sentir una sensación de insatisfacción con su matrimonio. La previsibilidad de su vida, que antes le proporcionaba consuelo, ahora le parecía asfixiante. Un día, Alice decidió romper la monotonía uniéndose a un club de lectura local. Fue allí donde conoció a David Mellor, un carismático autor de 34 años. David era todo lo que Michael no era, espontáneo, enérgico y lleno de emoción. Notó a Alice, la elogió y la hizo sentir apreciada de una manera que no había sentido en años. Lo que comenzó como conversaciones casuales sobre literatura pronto se convirtió en una profunda conexión emocional. No pasó mucho tiempo antes de que Alice y David estuvieran envueltos en un romance en toda regla. Alice hizo grandes esfuerzos para mantener su aventura en secreto. Inventó excusas elaboradas para sus ausencias, diciéndole a Michael que se quedaba hasta tarde en la biblioteca o que asistía a eventos del club de lectura. Borraba meticulosamente los mensajes y llamadas de David para asegurarse de que no hubiera evidencia de su relación. Su miedo a perder todo lo que había construido con Michael y James la llevó a mantener la fachada de la esposa y madre perfecta. Sin embargo, a pesar de su engaño,
Alice se convenció a sí misma de que seguía siendo una buena esposa y madre, incluso cuando su vínculo con su familia comenzaba a deteriorarse. James, ahora un adolescente perspicaz, comenzó a notar los cambios en el comportamiento de su madre. Alice se había vuelto más reservada y a menudo parecía distraída. Pasaba más tiempo fuera de casa, alegando diversos compromisos. James observaba la creciente nerviosidad de su madre y cómo rápidamente terminaba llamadas telefónicas o escondía la pantalla de su teléfono cuando él entraba en la habitación. La calidez y la atención que antes definían su relación habían sido reemplazadas por una fría distancia. Michael también percibió que algo andaba mal. Aunque no era consciente de la aventura, notó los cambios de humor de Alice y su creciente distanciamiento de la vida familiar. Preocupado, sugirió que pasaran más tiempo juntos e incluso propuso tomar unas vacaciones familiares para reconectar. Sin embargo, Alice desestimó la idea, alegando que estaba demasiado ocupada con el trabajo y otras obligaciones. Con el paso de los meses, la relación de Alice con David se volvió más intensa. Encontraron formas de encontrarse en secreto, escapándose a lugares apartados alrededor de Savannah. David ofrecía a Alice un escape de las rutinas mundanas de su vida, y ella se volvió más dependiente de él para su satisfacción emocional. La emoción del romance, junto con el peligro de ser descubierta, solo intensificaba los sentimientos de Alice por David. Las sospechas de James crecían con cada día que pasaba. Empezó a notar más inconsistencias en las historias de su madre y patrones inusuales en su comportamiento. Observó cómo cambiaba la actitud de Alice cuando recibía mensajes de texto o llamadas, y como siempre estaba nerviosa. Decidido a descubrir la verdad, James comenzó a prestar más atención a las actividades de su madre, anotando las veces que salía de casa y las excusas que daba. La doble vida de Alice empezaba a desgastarla. El estrés de mantener el romance en secreto y el miedo a ser descubierta estaban pasando factura. Le costaba seguir con el papel de esposa y madre perfecta mientras equilibraba las exigencias de su relación con David. La tensión comenzó a afectar sus interacciones tanto con Michael como con James, creando un ambiente palpable de tensión en el hogar. Michael, aunque aún ajeno a la aventura, podía sentir que algo andaba mal. Notaba los cambios de humor de Alice y su creciente distancia de la vida familiar. Preocupado por ella, sugirió que pasaran más tiempo juntos e incluso consideró tomarse un descanso del trabajo para enfocarse en su familia. Sin embargo, Alice desestimó sus preocupaciones, alegando que simplemente estaba abrumada con sus responsabilidades. Mientras James seguía observando a su madre, se convenció de que ella estaba ocultando algo importante. David, percibiendo la ansiedad de Alice, la tranquilizó, prometiéndole que todo estaría bien. La animaba a continuar con la aventura, alimentando su deseo de emoción y escape. La investigación de James sobre las acciones de su madre pronto lo llevó a pruebas más concretas. Descubrió mensajes ocultos en el teléfono de Alice y notó números desconocidos en su registro de llamadas. Una noche, mientras Alice estaba fuera, James decidió buscar entre sus pertenencias. En su armario, encontró un recibo de hotel con el nombre de David. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, confirmando los peores temores de James. Con esta información en mano, James enfrentó una decisión difícil. Podía confrontar a su madre y arriesgarse a las consecuencias o mantener el secreto, esperando que eventualmente se revelara por sí mismo. El peso del secreto se volvió demasiado para James. Una tarde, mientras Alice estaba fuera, decidió investigar más a fondo. En el cajón de su mesita de noche, encontró un compartimento oculto que contenía un teléfono inteligente que nunca había visto antes. Con el corazón acelerado, James lo encendió y de inmediato se encontró con una serie de mensajes incriminatorios entre su madre y David. Los mensajes eran explícitos y no dejaban ninguna duda sobre la naturaleza de su relación. Mientras seguía revisando el teléfono, James también encontró fotos de Alice y David juntos, sus poses íntimas confirmando la aventura sin lugar a dudas. Conmocionado y furioso, James sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Decidido a enfrentar a su madre y revelar la verdad a su padre, James esperó a que Alice regresara a casa. Cuando Alice cruzó la puerta, James estaba listo. Estaba de pie en la sala, con el teléfono en la mano, su rostro una máscara de ira y traición. «Mamá, necesitamos hablar», dijo James, su voz temblando con una rabia apenas contenida. Alice, al percibir la gravedad de la situación, intentó mantener la compostura. «¿Qué pasa?
cariño? Preguntó. Sé lo de tú y David, espetó James, levantando el teléfono. Encontré tus mensajes y fotos. ¿Cómo pudiste hacernos esto? El rostro de Alice se puso pálido. Intentó alcanzar el teléfono, pero James lo apartó. James, por favor, déjame explicarte, rogó Alice, con la voz temblorosa. No, ya has mentido bastante, gritó James. Has estado escondiéndote, engañando a papá. ¿Cómo pudiste traicionarlo así? ¿Cómo pudiste traicionarnos? Alice, dándose cuenta de la gravedad de la situación, sintió que el pánico se apoderaba de ella. Intentó dar un paso hacia James, pero él retrocedió. James, lo siento mucho. No es lo que piensas. Nunca quise que esto sucediera. Por favor, no le digas a tu padre. Destruirá nuestra familia, suplicó. Las lágrimas llenaron los ojos de James, pero su determinación era firme. Tú ya has destruido nuestra familia, mamá. ¿Cómo puedes esperar que guarde esto en secreto? Papá merece saber la verdad. Alice cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, James, te lo ruego, no hagas esto. No nos destruyas. Terminaré con David. Te lo prometo, solo no le digas a tu padre. Pero James permaneció impasible. La imagen de la traición de su madre estaba grabada en su mente, y no podía vivir con el peso del secreto. No puedo, mamá, no voy a mentir por ti. Papá necesita saberlo. Al ver que sus súplicas caían en oídos sordos, la desesperación de Alice se transformó en miedo. Entendía que su vida cuidadosamente construida estaba a punto de colapsar. La idea de la reacción de Michael la aterrorizaba. Sabía que una vez que la verdad saliera a la luz, no habría vuelta atrás. Tenía que encontrar una forma de detener a James de revelar su secreto, pero nada de lo que decía podía convencer a su hijo. James salió de la habitación con determinación, decidido a encontrar a su padre y contarle todo. No podía permitir que las mentiras de Alice siguieran envenenando a su familia. Mientras caminaba por el pasillo, escuchó los pasos frenéticos de Alice detrás de él. James, espera, gritó Alice, pero él la ignoró. Encontró a Michael en su estudio, trabajando en un proyecto. Michael levantó la vista cuando James entró, notando de inmediato el estado angustiado de su hijo. James, ¿qué pasa?, preguntó Michael, con preocupación marcada en su rostro. James respiró hondo, tratando de calmarse. Papá, necesito hablar contigo. Es sobre mamá, dijo James, su voz temblorosa. La expresión de Michael cambió a confusión y preocupación. ¿Qué ocurre, hijo?, preguntó suavemente. Antes de que James pudiera responder, Alice irrumpió en la habitación, con el rostro rojo y surcado de lágrimas. Michael, por favor, no lo escuches. Está confundido. No es lo que él piensa, rogó Alice desesperadamente. Michael se puso de pie, mirando entre su esposa y su hijo. ¿Qué está pasando aquí?, demandó, su voz tensa por la tensión. James, con manos temblorosas, levantó el teléfono. Mamá te ha estado engañando. Papá, encontré sus mensajes y fotos con David. Ha estado mintiéndonos. El rostro de Michael se puso blanco mientras tomaba el teléfono de las manos de James. Deslizó el dedo por los mensajes y las fotos, y su expresión se ensombreció con cada segundo que pasaba. Miró a Alice, con traición e ira ardiendo en sus ojos. Alice, ¿es esto cierto?, preguntó, su voz fría y dura. Alice se derrumbó, incapaz de mantener más la fachada. Sí, Michael, es verdad. Lo siento mucho. Nunca quise que esto sucediera. Por favor, perdóname. Las manos de Michael se cerraron en puños, olvidando el teléfono en el escritorio. ¿Cuánto tiempo?, exigió. Alrededor de 1 año, admitió Alice, con la voz apenas por encima de un susurro. Michael se dio la vuelta, con la mente tambaleándose. La mujer a la que había amado y en la que había confiado lo había traicionado de la peor manera posible. Sentía una mezcla de rabia, dolor y desesperación. No podía mirar a Alice, no soportaba verla. Lárgate, dijo, con la voz temblando de ira. Lárgate de esta casa. No puedo ni verte ahora. Alice sollozó, intentando acercarse a él, pero él la apartó. He dicho que te vayas. James observó la desgarradora escena desarrollarse, con su propio corazón rompiéndose por su padre. Había esperado que revelar la verdad trajera algo de resolución, pero en cambio, solo había traído más dolor y caos. A medida que pasaban los días, Alice se vio consumida por el miedo a perder todo lo que más valoraba. Las consecuencias de la revelación de James ya habían comenzado a fracturar a la familia. La confianza de Michael en Alice estaba irremediablemente rota, y la relación de James con su madre se había vuelto fría y distante. Alice se aferraba a la esperanza de que Michael eventualmente la perdonara,
pero cada vez que intentaba acercarse a él la rechazaba de inmediato, echándola de la casa en más de una ocasión. Desesperada por reconectarse con su familia, un pensamiento aterrador cruzó por la mente de Alice. En su desesperación, comenzó a contemplar lo impensable. Se dio cuenta de que, mientras James estuviera vivo, su secreto nunca estaría a salvo. La idea la horrorizaba, pero el miedo a perder a su familia, su reputación y su posición en la comunidad era aún más abrumador. Impulsada por una mezcla de miedo y autopreservación, Alice tomó una decisión escalofriante. Tendría que deshacerse de James para proteger su secreto. Alice pasó varios días planificando meticulosamente lo que creía que sería el asesinato perfecto. Necesitaba asegurarse de que pareciera un trágico accidente, algo que nadie sospechara como un acto deliberado. Decidió planear la muerte de James en una finca histórica remota, justo a las afueras de Savannah, un lugar que habían visitado juntos como familia antes. Estaba aislado, y el terreno accidentado proporcionaba el escenario ideal para su sombrío plan. Alice decidió que haría que pareciera que James había resbalado y caído hasta su muerte. Una cálida mañana de sábado, Alice se acercó a James con una propuesta. ¿Qué tal si hacemos una caminata hoy? Solo tú y yo, como solíamos hacer. Necesitamos tiempo para hablar y aclarar las cosas, dijo, tratando de sonar sincero. James, receloso de su madre, aceptó con reluctancia. Esperaba que tal vez, solo tal vez, esta sería una oportunidad para reparar su relación rota. La actitud de Alice parecía genuina, y por un breve momento, James se permitió creer que su madre estaba tratando de enmendarse. Prepararon un pequeño picnic y se dirigieron a la finca histórica. El viaje fue tenso y lleno de un incómodo silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Alice mantuvo un ojo atento en el tiempo, asegurándose de que llegarían a la parte más aislada de la finca cuando hubiera pocos visitantes alrededor. Cuando llegaron al inicio del sendero, Alice condujo a James por un camino estrecho que serpenteaba a través de los densos bosques. El sendero era rocoso e irregular, el lugar perfecto para una caída accidental. Mientras caminaban por el sendero, Alice trató de entablar una conversación ligera con James, pero su mente estaba acelerada con el horrible plan que estaba a punto de ejecutar. Después de aproximadamente una hora de caminata, llegaron a un acantilado empinado que daba a un profundo barranco. Era una vista impresionante, pero para Alice representaba algo mucho más siniestro. Descansemos aquí y disfrutemos de la vista, sugirió Alice, forzando una sonrisa. Se sentaron en una gran roca cerca del borde del acantilado, y Alice comenzó a desempacar el pequeño picnic que había traído. Su corazón latía con fuerza en su pecho, sabiendo que el momento de no retorno se acercaba rápidamente. James, aún sospechando de las intenciones de su madre, se levantó para estirarse. Al darse la vuelta, Alice vio su oportunidad. En un rápido y violento movimiento, empujó a James hacia el borde del acantilado. James tropezó y gritó, agitando los brazos en un intento desesperado por recuperar el equilibrio. Pero el terreno rocoso era traicionero. Perdió el equilibrio y cayó con fuerza, golpeándose la cabeza contra una roca afilada que sobresalía antes de precipitarse al barranco de abajo. El sonido de su cuerpo golpeando las rocas resonó por el bosque, y luego solo hubo silencio. Alice se quedó allí, temblando, mirando el cuerpo sin vida de su hijo. La realidad de lo que acababa de hacer comenzó a hundirse, y una ola de náuseas la invadió. Quería colapsar, gritar, pero se obligó a mantenerse enfocada. Sabía que tenía que terminar lo que había comenzado y asegurarse de que pareciera un trágico accidente. Bajando con dificultad hasta donde yacía el cuerpo de James, Alice examinó cuidadosamente la escena. No había signos evidentes de juego sucio, pero quería estar segura. Colocó el cuerpo de James para que pareciera que había caído de forma natural y se había golpeado la cabeza en la caída. Satisfecha de que todo pareciera convincente, Alice subió de nuevo al sendero y llamó al 911, con la voz frenética y llena de una angustia fingida. Mi hijo, se cayó, resbaló y se golpeó la cabeza. Por favor, envíen ayuda rápidamente, gritó Alice al teléfono. Cuando llegaron los servicios de emergencia, ya era demasiado tarde. James fue declarado muerto en el lugar. Los paramédicos y la policía realizaron una breve investigación,
pero no había evidencia inmediata que sugiriera otra cosa que un trágico accidente. Alice interpretó a la perfección el papel de madre devastada, llorando histéricamente cuando Michael llegó al lugar. De regreso a casa, la noticia de la muerte de James devastó a Michael. Estaba inconsolable, incapaz de comprender cómo una tragedia así podía haber golpeado a su familia. Alice, a pesar de la culpa que la carcomía, mantuvo su fachada, consolando a Michael y haciendo todos los arreglos necesarios para el funeral de James. La policía llevó a cabo una investigación rutinaria, pero no se encontró nada sospechoso. La autopsia confirmó que James había muerto por una grave lesión en la cabeza consistente con una caída. El caso se cerró y la muerte de James se declaró oficialmente como un accidente. Michael, sin conocer la verdad, se apoyó en Alice para obtener apoyo, creyendo que ella estaba tan afligida como él. La comunidad se unió en torno a la familia Deves, ofreciendo condolencias y apoyo. La reputación de Alice permaneció intacta, pero el peso de su crimen era una carga que llevaría por el resto de su vida. A pesar de su historia cuidadosamente construida, comenzaron a surgir dudas dentro del departamento de policía. La detective Rebecca Chase, una investigadora experimentada con un ojo agudo para los detalles, fue asignada al caso de James. A sus 45 años, Rebecca había presenciado numerosos accidentes trágicos durante su carrera, pero algo en la muerte de James no le cuadraba. La investigación inicial había sido superficial y Rebecca decidió echar un vistazo más de cerca. Comenzó revisando la llamada al 911 y la declaración de Alice. Cuanto más escuchaba el relato frenético de Alice sobre el evento, más inconsistencias notaba. La línea de tiempo de Alice era vaga, y algunos de los detalles parecían fuera de lugar. Rebecca visitó la finca histórica y recorrió el mismo sendero que Alice y James habían tomado. El terreno era, en efecto, accidentado, pero ciertos elementos no coincidían con la descripción de Alice de la caída. Parecía demasiado conveniente que James hubiera caído de una manera que resultara en lesiones fatales. Rebecca comenzó a profundizar en el pasado de Alice. Entrevistó a amigos, vecinos y colegas, formando una imagen más clara de la dinámica familiar de los Deves. Aunque la mayoría describía el matrimonio de Alice y Michael como estable y amoroso, algunos insinuaban tensiones subyacentes. Cuanto más aprendía Rebecca, más convencida estaba de que había más en la muerte de James de lo que parecía a simple vista. Mientras tanto, Michael se ahogaba en el dolor. La pérdida de su hijo lo había destrozado, y luchaba por encontrar sentido en medio de la tragedia. Su fe inquebrantable en Alice comenzó a tambalearse mientras repetía en su mente los eventos que llevaron a la muerte de James. El comportamiento de Alice, su actitud distante y evasiva, comenzó a parecerle sospechoso. La detective Chase, ahora armada con pruebas sustanciales de la infidelidad de Alice y un posible motivo, reabrió la investigación con renovado vigor. Entrevistó a David Miller, quien, a regañadientes, confirmó la aventura, pero negó tener conocimiento de un plan para dañar a James. La coartada de David para el día del accidente resultó ser válida, pero su testimonio solo aumentó las sospechas crecientes alrededor de Alice. Rebecca luego reexaminó las pruebas físicas del lugar. La posición del cuerpo de James, la ausencia de heridas defensivas y la naturaleza precisa de sus lesiones indicaban algo más deliberado que una simple caída. El análisis forense reveló que las lesiones eran consistentes con un empujón fuerte en lugar de un tropezón. Con las pruebas acumuladas, Rebecca obtuvo una orden para registrar la casa de los Deves. Entre las pertenencias de Alice, encontraron un borrador de un correo electrónico no enviado dirigido a David, expresando su miedo a perderlo todo si su aventura se descubría. Esto, junto con el teléfono oculto y las inconsistencias en la historia de Alice, pintaba un cuadro condenatorio. Rebecca se dio cuenta de que era momento de confrontar a Alice. Armada con las pruebas, decidió llevar a Alice para interrogarla. Durante el interrogatorio, Alice mantuvo su inocencia con respecto a la muerte de James, pero luchó por explicar las inconsistencias en su historia. Su actitud, antes confiada, se transformó en desesperación mientras la detective Rebecca Chase desmantelaba metódicamente su versión de los hechos. El punto de inflexión llegó cuando Rebecca presentó las pruebas forenses. Confrontada con hechos irrefutables, la compostura de Alice se quebró. Se derrumbó, confesando que efectivamente había empujado a James, pero insistió en que fue un accidente, un momento de pánico que había salido terriblemente mal. A pesar de sus afirmaciones, las pruebas sugerían lo contrario. La planificación meticulosa de Alice, la ubicación remota y el momento indicado,
Todo apuntaba a que había orquestado cuidadosamente los eventos que llevaron a la muerte de James. La policía acusó a Alice de asesinato en segundo grado y fue puesta bajo custodia. La noticia del arresto de Alice sacudió a la comunidad. Amigos y vecinos, que antes habían admirado a la familia Dedes, quedaron atónitos por las revelaciones. Michael, devastado por la traición y la pérdida de su hijo, luchaba con un abrumador sentimiento de culpa y dolor. No podía comprender cómo la mujer a la que había amado y en la que había confiado podía haber cometido un acto tan horrible. El juicio de Alice Dedes se convirtió en un caso de alto perfil, atrayendo una atención mediática significativa. La sala del tribunal estaba llena de reporteros, amigos y vecinos que alguna vez habían visto a la familia Dedes como el epítome de la perfección suburbana. A medida que se desarrollaba el juicio, la fiscalía presentó un caso convincente, detallando la aventura de Alice, sus acciones premeditadas y el asesinato calculado de James. Las pruebas forenses eran condenatorias. Testigos expertos testificaron sobre la naturaleza de las heridas de James, la posición de su cuerpo y la falta de heridas defensivas, todo apuntando a un acto deliberado más que a un accidente. El correo electrónico no enviado a David, el teléfono oculto y las discrepancias en las declaraciones de Alice contribuyeron a un relato de culpabilidad. El equipo de defensa de Alice intentó retratarla como una mujer llevada a la desesperación por el miedo y el pánico. Argumentaron que el empujón fue un lapsus momentáneo de juicio, no un acto de asesinato premeditado. Sin embargo, el jurado no se mostró convencido. La planificación cuidadosa y la fría ejecución del crimen eclipsaron cualquier alegato de acción impulsiva. Michael se sentó en la sala del tribunal, su rostro marcado por la angustia y la incredulidad. La vida que había conocido estaba destrozada, destruida por las acciones de la mujer a la que una vez había amado. Escuchó mientras la fiscalía presentaba la cronología de los eventos, cada pieza de evidencia sellando el destino de Alice. Para Michael, el camino hacia la sanación fue largo y arduo. Vendió la casa en Savannah, incapaz de soportar los recuerdos que acechaban cada rincón. Amigos y vecinos ofrecieron su apoyo, pero el peso de la tragedia era una carga que llevaba solo. Michael se concentró en honrar la memoria de James, creando un fondo de becas en su nombre para ayudar a otros niños necesitados. A pesar del dolor abrumador, era la única forma en que Michael podía mantener viva la esencia de su hijo. La detective Rebecca Chase recibió elogios por su incansable búsqueda de justicia. Sus agudos instintos y su dedicación descubrieron la verdad y llevaron a una asesina ante la justicia. El caso se cerró oficialmente, pero las repercusiones de la muerte de James y las acciones de Alice seguirían resonando en la comunidad durante años. La imagen perfecta de la familia Dedes había quedado destruida para siempre, y nadie que los conociera podría olvidar la tragedia.